Hola Anita, Muy bienvenida. buenas tardes, muy buenas tardes a todos. De verdad, doctora Exaida, residente del Hospital Carlos Arbelo, estoy emocionada, agradecida. Es un honor para mí ser parte de los ponentes de este ciclo de charlas. La radiología y las imágenes mamarias son mi pasión, así que espero que la charla del día de hoy sea de su agrado y que aprendan mucho. Así es, ya dejé de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir la tuya. Ana es egresada de nuestra sede, así que Ana, estás en tu casa. Ay, muchísimas gracias. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Ok, perfecto. Bueno, la tarde de hoy les quiero hablar sobre evaluación de casos especiales desafiando al virus. ¿Qué les parece este símbolo? Seguro más de uno vio su celular al observar el icono de WhatsApp. Es que esa aplicación se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. Desde que llegó a nuestras vidas en el año 2009, más de 2.000 millones de personas tenemos la aplicación descargada de nuestros teléfonos. Nos comunicamos con ella a través de ella con nuestros familiares, con nuestros amigos y también con nuestros colegas. Cuando tenemos alguna duda, recurrimos a ella para poder expresar la duda que tenemos a alguien, enviándole imágenes, mostrándoles un caso, grabando audios, consultando dudas. Se estima que para el año 2018, en 60 segundos se enviaban más de 38 millones de mensajes de WhatsApp. ¿Alguna vez ustedes han recibido mensajes como estos? Los quiero invitar a una semana en mi WhatsApp. Doc, la fastidio para pedirle ayuda con algo. Olis, ¿cómo está? Un favor. Hola doctora, buen día. Tengo una duda, ¿podría ayudarme? Olis, necesito ayuda, ¿cómo está? Doctora, ayuda. Un ganglio. ¿Cómo lo coloco? Virac 2. Esta lección es 4B o 4C. Esta es una semana cotidiana en mi WhatsApp. Por eso, cuando la doctora Exaida me invitó a realizar una conferencia a residentes de posgrado de radiodiagnóstico, yo dije, ¿qué tema puedo llevarles? Yo creo que lo mejor y la mejor decisión fue buscar las dudas más frecuentes que siempre me envían para poder mostrarlas y resolverlas juntos. Me di cuenta que las dudas más frecuentes estaban asociadas a la sección de ultrasonido de casos especiales de VIRAS. Es por ello que diseñé esta presentación para aclarar esas dudas y les voy a mostrar los mensajes editados sin el nombre de la persona que me lo envía, pero están textual como me los han enviado. Así que perdonen los errores ortográficos de mis amigos. Vamos con la primera pregunta. Una preguntita. Cúmulo de microquistes en una mama con quistes simples en la mama contralateral sigue siendo VIRAS 2. Vamos a ver qué dice el VIRAS. El VIRAS, en su quinta edición, en la sección de casos especiales, tiene un apartado sobre los microquistes y establece que los microquistes son un grupo de masas anecoicas adyacentes entre sí, menores a 2 a 3 milímetros, y estos están separados por tabiques delgados menores de 0,5 milímetros. Ahora bien, si esos quistes o esos microquistes son simples, lo vamos a categorizar como un VIRAS 2. Pero si esos quistes son muy pequeños, que no podemos observarlos bien, o están en un plano muy profundo de la mama, al realizar el ultrasonido, debemos categorizarlos con un VIRAS 3, hallazgo probablemente benigno, y darle seguimiento. Como ejemplo, traje este ejemplo de la clínica, una paciente que en la unión de cuadrantes superiores tiene estos microquistes. Como pueden observar, tienen tabiques delgados, está conformado por múltiples quistes, imágenes quísticas anecoicas de múltiples formas, y esta paciente presentaba estabilidad de esta lesión. La siguiente pregunta.
Esta es una paciente de 47 años, con dolor en la mama izquierda. Tiene múltiples quistes en ambas mamas. El más grande está en la mama izquierda. Tiene ecos internos y pared gruesa y vascularización de la pared. ¿Le duele? ¿Es posible que este quiste esté abscedado? Y otra pregunta, ¿es a ella qué diagnóstico le coloco? ¿Múltiples quistes o condición fibroquística de la mama? Vamos a ayudarla. Cuando yo observé las imágenes, ella estaba señalando la presencia de un quiste complicado. ¿Qué habla la sección de casos especiales del VIRAS? Los quistes complicados tienen detritos, ecos tenues y homogéneos, no contienen componente sólido y tienen pared delgada. Probablemente la duda de mi compañera era que estaba en presencia de un quiste complicado o sobreinfectado o inflamado. Cuando los quistes complicados lo podemos encontrar en una paciente y es un hallazgo aislado, lo vamos a categorizar como un BIRAX 3 y le damos seguimiento. Hallazgo probablemente benigno, reevaluamos en 6 meses. Sin embargo, cuando estos son múltiples y son bilaterales, al menos 2 en una mama y 1 en otra mama, lo vamos a categorizar como un hallazgo benigno BIRAX 2. Como ejemplo, les traigo un paciente de la clínica de 57 años de edad con dolor a la palpación en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Esta paciente tenía múltiples quistes complicados en ambas mamas, el más de mayor tamaño y doloroso a la palpación, por el cual acudió en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Esta, como podemos observar, una quística con ecos tenues en su interior, los cuales eran móviles, y en la mama derecha, uno o el más representativo presentaba una imagen quística con un área de nivel en su interior. A esta paciente se le categorizó como un BIRAX 2 y en este caso hay una disociación entre la categoría BIRAX y la recomendación. ¿Por qué? Porque recuerden que les comenté que es doloroso a la palpación y aunque si tiene múltiples quistes complicados en ambas mamas, los categorizamos como un 2, si ese genera dolor, molestia en la paciente, le podemos hacer una punción con aguja fina. Este quiste, cuando hicimos la punción con aguja fina, les voy a mostrar el video, se vació por completo, estuvo en relación con un quiste con metaplasia apocrina, sin hallazgo de malignidad. Les traje otro caso de una paciente de 40 años de edad con una masa palpable en el cuadrante superexterno de la mama derecha de reciente aparición y la mama izquierda no presentaba alteraciones. Se realizan las proyecciones mamográficas habituales con marcaje en el área de hallazgo palpatorio y podemos observar una masa isónica del tejido fibroglandular ovalada de borde anterior circunscrito y borde posterior parcialmente oculto en el tejido fibroglandular. Nos vamos al ultrasonido y observamos una masa heterogénea. La heterogeneidad estaba dada por los detritos que en vivo en el ultrasonido se podía observar que esta masa era fluctuante, que esos detritos se movilizaban, ovalada, circunscrita, avascular al Doppler color. Sin embargo, no tenía imágenes de similares características ni en la mama contralateral ni en la misma mama, por lo que se decidió categorizar como un BIRAX 4A y se realizó la PAF de la misma, obteniendo como resultado grupo de células de metaplasia apocrina, espumosa y detritos sin evidencia de malignidad. Seguimos con la siguiente pregunta. Oli, buenas tardes. Te voy a mostrar unas imágenes de una paciente de 28 años con mamoplasia de reducción. En el área de la cicatriz de la mama izquierda se palpa una masa, un turupe loco, y allí estas imágenes. Se imaginan descargando esas imágenes para poder ver qué significaba turupe loco y poder descifrarlo. Bueno, eso es parte de lo que yo tengo que tratar de descifrar.
En realidad, cuando observé las imágenes, el turupo loco que mi amiga me quería expresar era un área de necrosis grasa, que dice la quinta edición del VIREX de las áreas de necrosis grasa. La necrosis es un proceso que ocurre cuando hay saponificación de la grasa local. Es un proceso inflamatorio benigno posterior a un antecedente quirúrgico. Y quiero esto que se lleven, que es lo más importante. Podemos sospechar de un área de necrosis grasa cuando hay un antecedente quirúrgico. Cuando el antecedente quirúrgico es reciente, las áreas de necrosis grasa confunden mucho. Cuando el antecedente quirúrgico ya es un antecedente quirúrgico tardío, o ya la paciente tiene varios años postoperada, esa grasa se organiza y se puede formar un quiste lipídico. Las áreas de necrosis grasa son hallazgos benignos y se categorizan como BRAF2. Les traigo dos ejemplos. Una paciente de 78 años de edad con antecedente quirúrgico de CA de mama derecha con reconstrucción. Acude a su estudio control. Como podemos ver, la mama derecha está reconstruida con un colgajo miocutáneo de músculo recto anterior y en el cuadrante super externo vemos una masa de densidad grasa redondeada, circunscrita, a la cual se proyectan sobre ella calcificaciones gruesas. Nos vamos al ultrasonido y observamos una masa anecoica redondeada, circunscrita con una masa un área hipoecoica de situación parietal que deja sombra acústica posterior en relación a calcificación parietal. Esta es la mama contralateral de la misma paciente. Vemos una mama heterogéneamente densa, pero quiero que se focalicen su mirada hacia la unión de cuadrantes superiores. Vean que en esta área hay engrosamiento de la piel y un área de discreta distorsión. Adyacente a esta, una masa de densidad grasa parcialmente calcificada. Cuando nos vamos al ultrasonido, podemos observar que es una masa heterogénea con un componente ecogénico importante que deja sombra acústica posterior y está en relación con el área de cicatriz. Fíjense en algo, y siempre esto es algo que hacemos énfasis, cuando tengan un hallazgo mamográfico y lo vayan a buscar por ultrasonido, fíjense en la localización, en las áreas que ustedes observan. Por ejemplo, si está adyacente a la cicatriz, van a buscar la cicatriz, y en esta oportunidad, como sabemos que estamos en el área de cicatriz, vemos el engrosamiento de la piel y del tejido celular subcutáneo adyacente. Fíjense la localización superficial de las áreas de necrosis grasa. Otra cosa importante, y esto es un tips aparte, en pacientes operadas con mamoplastia de aumento, sobre todo aquellas pacientes donde no solo hacen la mamoplastia de aumento colocando prótesis mamaria, sino que también hacen lipotransferencia, son aquellas pacientes que el año anterior no tenían ni un solo quistecito en la mama. Luego llegan con la mamoplastia de aumento, vemos muchas imágenes quísticas y están en un plano anterior, y podemos inferir, porque todavía no las vemos por mamografía, no están parcialmente calcificadas, que son quistes, pero nos preguntamos, ¿y por qué esta paciente de un año a otro presentó quistes posterior a la operación? Porque son múltiples quistes lipídicos que podemos ver en los pacientes que les hacen simetrización con lipotransferencia. Entonces, ese tips, tenerlo pendiente y sospecharlo. Siguiente pregunta. Hola, Doc, ¿cómo está? De esta no me respondió si le parece un ganglio intramamario. Los ganglios intramamarios son una de las preguntas más frecuentes que me hacen, porque se encuentran en muchísimos estudios mamográficos. Entonces, la sección de casos especiales del VIRAX habla sobre los ganglios intramamarios y establece que ellos son, las características son ovalados, circunscritos, muchas veces reniformes, tienen una corteza hipoecoica, un hilo graso ecogénico y se localizan en su mayoría hacia los cuadrantes externos. No estoy diciendo que no podamos tener ganglios de situación intramamaria en los cuadrantes internos, pero en la mayoría de las veces hacia los cuadrantes externos. Y su categorización es BRAF2 porque es un hallazgo benigno. ¿Cuáles son las características por imagen ecográfica? Ya lo habíamos descrito: ovalados, circunscritos, con cortical hipoecoica delgada y un hilio ecogénico de orientación paralela a la piel. Siguiente pregunta.
Olis, una pregunta. ¿Los ganglios por la vacuna contra el COVID-19 solo se ven en la axila del brazo inyectado o ambos? ¿O puede ser contralateral? Esta también es una pregunta muy frecuente. Primero vamos a revisar qué establece el VIRAC en la 5ª edición sobre los ganglios linfáticos axilares. Recordemos que la 5ª edición del VIRAC salió en el año 2013 y que el COVID-19 fue en el año 2020. Sin embargo, vamos a revisar qué establece. Establece que de los ganglios linfáticos axilares debemos ver las características: el tamaño, la forma, la existencia de engrosamiento cortical o no, el margen y si el hilio está desplazado o comprimido. Todos están viendo mi señalador, ¿verdad? Eso sí quería chequearlo porque... Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, cuando tenemos pacientes con ganglios con engrosamiento cortical, unilateral o bilaterales con antecedentes de patología infecciosa, puede ser una celulitis en la piel de la mama o, por el contrario, ya algo más grave como una mastitis, patología inflamatoria como pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con artritis reumatoidea, también pacientes con antecedentes de sarcoidosis, o pacientes con antecedentes tumorales, con un ADC de pulmón o un melanoma, sin hallazgos de malignidad en el parénquima mamario, esas pacientes les vamos a categorizar como un BRAF 2, pero vamos a sugerir la evaluación complementaria de ganglios de la región cervical, ganglios de la región inguinal, no solo de la región axilar. ¿Por qué? Porque es una paciente que tiene que ser estudiada en un sentido más amplio para determinar que esas adenopatías son debidas a su enfermedad de base o a su proceso inflamatorio o a su proceso tumoral, que sea una metástasis tumoral de una ADC de pulmón en ese contexto. Sin embargo, cuando tenemos pacientes sin antecedentes ni de patología infecciosa, ni de patología inflamatoria, ni de patología tumoral, y sobre todo cuando las adenopatías son unilaterales, tenemos que sospechar, es lo que establece el VIRAC, tenemos que sospechar que puede existir la posibilidad de un carcinoma oculto de mama y categorizar ya como un BRAF 4, dependiendo del grado de sospecha del ganglio, porque no solo vamos a ver el engrosamiento cortical, también vamos a ver otras características del ganglio. Tenemos que indicar un BRAF 4, que sea B, puede ser A, B o C, y vamos a realizar una biopsia. Puede ser una PAP o puede ser un truco de ese ganglio para identificar las células que están allí comprometidas. Sin embargo, en el año 2020 aparece este señor COVID-19 y nos cambia la vida a todos. Es el 31 de diciembre del 2020 que sale al mercado la primera vacuna, la Pfizer Biotech de ARN mensajero. ¿Qué pasa? Que comenzamos a ver los radiólogos del mundo que la administración de esa vacuna, sobre todo la última dosis administrada, estaba en relación con la aparición de ganglios linfáticos con engrosamiento cortical o adenopatías en el brazo de la última colocación de la dosis de la vacuna. Entonces nos preguntamos, si es una paciente sin antecedentes, con una adenopatía axilar, le vamos a colocar BRAF 4 a toda esa cantidad de pacientes, porque la vacuna fue colocada de forma masiva. Comenzaron a salir muchísimas publicaciones sobre la evaluación de las linfadenopatías axilares en seguimiento de vacunación por COVID-19. Muchísimas fueron las publicaciones que encontramos en la revista Radiology, en la revista Radiographics. Antes de este artículo que les estoy presentando, la conducta era: vamos a colocar BRAF 3
y hacemos un seguimiento corto. El BIRAC, en la categoría BIRAC 3, la sugerencia es hacer un seguimiento en 6 meses. Sin embargo, el seguimiento corto ellos lo colocaron a 12 semanas, es decir, a 3 meses. Pero en esta última publicación, la más reciente que encontré, del 26 de agosto del 2022, en esta guía para el manejo del riesgo emitida entre agosto del 2021 y febrero del 2022, aquí se las traduje, nos hablan sobre los lineamientos que establecen la Sociedad Europea de Imagenología Mamaria y la Sociedad de Imágenes de la Mama Americana. Como nosotros estamos en Sudamérica, generalmente nos guiamos por lo que dice el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad de Imágenes Mamarias Americana, porque estamos de este lado del planeta. Entonces, para ellos, para el 28 de febrero del año 2022, para mujeres con riesgo promedio, con linfadenopatía ipsilateral detectada en el cribado y sin otros hallazgos mamográficos sospechosos, eso sí, pacientes con linfadenopatía con antecedente de vacunación de COVID-19 en el brazo afectado. Establecen evaluar como BIRAX 2 sin necesidad de seguimiento. Por el contrario, si son pacientes que tienen riesgo o tienen antecedentes de SIDA de mama, en hacer un seguimiento a corto plazo igual o mayor a 12 semanas. Si la linfadenopatía mejora, podemos pasar a un BIRAX 2. En el seguimiento por imágenes a corto plazo, si esta linfadenopatía no cambia a los 3 meses, es decir, a las 12 semanas, vamos a evaluar y vamos a categorizar como un BIRAX 3 y se considera un seguimiento adicional a los 6 meses. Si la linfadenopatía aumenta, debemos considerar un muestreo de los ganglios linfáticos. Entonces, quiero que se queden con el amarillo, porque antiguamente hacíamos control de esos ganglios con el antecedente de COVID, de la vacunación por COVID-19, pero actualmente están recomendando evaluar como BIRAX 2 y no hacer seguimiento. Aquí tenemos un caso aquí de la clínica, una paciente de 61 años, acude a su control, ella fue a un control anual un control semestral por ganglios con engrosamiento cortical en la región axilar izquierda con antecedente de vacunación por COVID-19. En la mamografía, en esta proyección medio lateral oblicua, podemos observar 2 imágenes sugestivas de ganglios linfáticos en la región axilar. Sin embargo, uno de ellos nos llamaba poderosamente la atención por su morfología y por la densidad. Al realizar la proyección lateral en axila, podemos observar que uno de ellos tiene aspecto benigno, normal como un ganglio linfático en la región axilar, de aspecto reniforme, pero el ganglio de mayor densidad es de morfología redondeada. Cuando hacemos el ultrasonido complementario ese mismo día, eso fue en mayo del 2021, observamos que en la región axilar izquierda existe un ganglio con engrosamiento cortical. La cortical alcanzaba 5.4 milímetros. Sin embargo, mantenía una morfología ovoidea y un hilo graso. Lo categorizamos como un BIRAX 3 en esa oportunidad, porque todavía no había salido la nueva guía, y realizamos un seguimiento corto a los 3 meses. Sin embargo, la paciente volvió a los 5 meses, alargó su seguimiento, y en octubre del año 2021, al regresar, ya el ganglio había vuelto a la normalidad. Esta paciente no tenía antecedentes de riesgo y esta paciente no tenía ningún hallazgo sospechoso en ninguna de las 2 mamas. Por el contrario, una paciente femenina de 48 años de edad que en primera instancia fue evaluada en otro centro, en ese centro observaron engrosamiento cortical de los ganglios de forma bilateral y indicaron un control semestral en 6 meses. Acude a nuestro centro a realizarse el ultrasonido de control semestral y nosotros observamos en ambas regiones axilares ganglios linfáticos redondeados, hipoecoicos con corteza engrosada, algunos con desplazamiento iliar de localización excéntrica, otros con pérdida por completa de su hilio.
categorizamos como un BIRAX 4B y al realizar la biopsia reportó un linfoma. Entonces, no, como les venía diciendo, no toda la patología axilar, o muchas veces los ganglios en la axila no van a estar engrosados o no van a perder su morfología por patología mamaria. Tenemos que sospechar muchas otras patologías que son asiento también en los ganglios de la región axilar. Seguimos con las preguntas. Una pregunta. Si tengo unas microcalcificaciones que en mamo voy a colocar BIRAX 0 y se realizó ultrasonido al mismo tiempo con hallazgos benignos, ¿le puedo colocar al ultrasonido 2 y a la mamo 0? Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Qué dice el BIRAX? En cuanto a la sección de la organización del informe, ellos establecen que si se realiza la mamografía y la ecografía mamaria el mismo día, es preciso informar los resultados de los dos métodos en un mismo informe, que este contenga una única valoración combinada y las recomendaciones. Cuando existe discordancia entre un estudio y otro, el BIRAX que se va a colocar en un estudio y otro, se sugiere dar prioridad al hallazgo más anómalo. Siempre colocar la categoría más superior o la categoría de mayor sospecha. Si en la mamografía tenemos un BIRAX 2 y en el ultrasonido tenemos un BIRAX 4, 4A, B o C, debemos categorizar de forma global como un 4, un 4B o un 4C, dependiendo de lo que haya colocado, porque vamos a colocar en la categoría de mayor sospecha. ¿Qué pasa? Que por muchas veces los seguros piden informes por separado o los sistemas de reporte de salud hacen que se emita un informe por separado, pero en la medida de lo posible realizar un informe integrado. Como por ejemplo, el informe debe llevar la indicación, la técnica del estudio, importante, porque hay mamografías que son de pesquisa y mamografías diagnósticas, o estudios diagnósticos o estudios de pesquisa, bien sea mamografía o ultrasonido también. Describir los hallazgos de forma precisa en la mama, describir la exploración ultrasonográfica, eso sí, de forma separada o en un párrafo separado, dar las conclusiones y establecer una categoría BIRAX numérica con la sugerencia. Si se cuenta con estudios previos, dar una comparación o establecer una comparación. La siguiente pregunta. Cuando una masita de aspecto benigno al año y medio casi aparentemente creció un poquito, 4 milímetros, ¿qué debo hacer? ¿Seguir con los controles o biopsiar? Vean la hora, quiero que vean la hora de este mensaje, 10:54 AM. Y luego vean la hora de este mensaje. Aquí estoy, por si es que se olvidó contestar, 2:15 PM. Son insistentes mis amigas para que vean. Si no contesto, me vuelven a insistir. Entonces, ¿qué establece sobre la evaluación de los estudios previos o comparar las imágenes que tenemos duda que son categoría 3 cuando ocurre un control en la paciente? Bueno, en el sistema de informes, en el apartado de comparación de estudios anteriores, ellos destacan que las personas le dan mucha importancia al tamaño, pero que no es solo el tamaño lo que debemos ver. Debemos ver todas las características de la imagen, es decir, la morfología, observar si antes era redondeada y de repente es ahora irregular. Tenemos que describirlo. La ecogenicidad, si antes era hipoecoica, ahora es heterogénea. Ese también es un cambio significativo, no solo el aumento del tamaño, pero todas las lesiones categorizadas como BIRAX 3, si en el control semestral de 6 meses tienen un aumento de más del 20% de su diámetro a los 6 meses, entonces vamos a categorizarla como un BIRAX 4 y dependiendo del grado de sospecha, 4A, 4B o 4C, y recomendar una biopsia de eso.
Si esa lesión no ha cambiado de morfología, de cogenicidad, no ha cambiado en cuanto a sus diámetros, vamos a seguir controlándola hasta llegar a una estabilidad de 2 a 3 años. ¿Y cómo es el control? Porque en esto también yo veo que tienen mucha duda. Se debe, desde que se categoriza como un BRAF 3, podemos dar BRAF 3, control en 6 meses por el método que dé la duda diagnóstica, o sea, si es por mamografía o es por ultrasonido, que vamos a controlar a la paciente de acuerdo a la lesión que queramos controlar. Si por ejemplo, una paciente que la vayamos a controlar por ultrasonido, colocamos control semestral por ultrasonido, regresa a los 6 meses, se hace el control ultrasonográfico, se mantiene estable la lesión, vuelve a los 6 meses, que sería el año completo para su control mamográfico anual, que ya le toca su control ultrasonográfico. Si la imagen por ultrasonido sigue estable, volvemos a categorizar BRAF 3, pero la evaluación no va a ser a los 6 meses por ultrasonido, la evaluación va a ser al año, va a ser una evaluación de un lapso más largo. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué esta gente puso un BRAF 3 y lo va a ver en un año para que cumpla los 2 años y determinar la estabilidad? Bueno, porque si colocamos un BRAF 2, muchas veces la paciente, o por tema del registro de salud, no acude al control, se pierde. Por eso es que se categoriza como un BRAF 3, porque sigue siendo un hallazgo probablemente benigno y va a volver en un año. En ese año, el médico radiólogo está en la potestad de decidir si persistir como un BRAF 3, lo quiere seguir controlando hasta llegar al siguiente año, y sería un control en un año nuevamente, otra vez con BRAF 3, o si quiere bajarlo en la categoría de BRAF 2. Aclarada esta duda, seguimos con otra. Hola, Doc, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Alguna vez has leído, has visto o leído luxación de prótesis mamaria? ¿Ese diagnóstico es clínico o no? Para responderle, vamos a hablar sobre los cuerpos extraños y también incluidos los implantes mamarios, tipificado en la sección de casos especiales del BRAF. Tenemos que los cuerpos extraños en mama nos podemos encontrar con clics de marcaje, hilos de sutura, arpones, catéteres. Yo he visto muchos pacientes que tienen catéteres de derivación ventrículo-peritoneal que pasan por el tórax, podemos observarlo. La silicona extracapsular también la podemos observar y es parte de la sección de cuerpos extraños. Las prótesis mamarias también, o los implantes mamarios también son parte de esta sección, y en ella vamos a evaluar si tienen signos de rotura intra o extracapsular. Generalmente eso es un hallazgo benigno. No, sobre todo aquí se confunde mucho con lo que esto, porque si evaluamos una prótesis mamaria, es un hallazgo benigno, vamos a categorizarla como un BRAF 2. Si en la mama también tiene otros hallazgos benignos o no observamos ningún hallazgo de sospecha. Si la paciente, además de estar en la prótesis, tiene signos de rotura intra y extracapsular, eso sigue siendo un hallazgo benigno. No vamos a cambiar la categoría. Es necesario, sí, reportarlo en el informe. Usted va a colocar BRAF 2, se sugiere continuar con su control mamográfico anual de rutina, pero aparte va a colocar, en vista de la presencia de rotura de prótesis mamaria intra o extracapsular izquierda, se sugiere interconsulta con médico tratante, médico cirujano plástico, para su evaluación. Puedes incluso colocar esa sugerencia. Ahora, nos vamos a la pregunta. No le hemos contestado. La luxación, ¿eso se dice? No, el término luxación en mama no se utiliza. El término luxación es para una articulación, pero dentro de las complicaciones que no son de origen infeccioso ni inflamatorio, que pueden tener las mamas, los implantes mamarios, tenemos la contractura capsular, la rotura intra y extracapsular y la rotación del implante, que esto es lo que mi amiga me estaba comentando. ¿Por qué? Porque luego, al ella explicarme mejor el caso, cuando hay rotación del implante mamario, existen varios datos clínicos que nosotros podemos observar, como el cambio de la forma de la mama,
una simetría que antes no existía. La paciente te dice, doctora, mis mamas estaban desde posición normal y de repente una mira hacia arriba y la otra mira hacia abajo. También el polo inferior de la mama vacío. Ellas te dicen, doctora, es que siento como hacia la parte inferior de la mama algo más, ellas lo refieren como algo más aguadito, como si la prótesis hubiese subido. Y en algunas ocasiones, cuando es de forma abrupta, esa rotación va acompañada de inflamación, de dolor y de sensación de movilidad de la mama. Ocurre mucho en las pacientes que no estaban haciendo ningún ejercicio, comienzan a hacer ejercicio físico, sobre todo el tren superior, y sienten como un movimiento brusco, se asustan, tienen dolor y acuden a la consulta. Entonces, quiero mostrarles algo rápidamente, cómo podemos observar si una prótesis, o podemos inferir, mejor dicho, si una prótesis presenta rotación, y es que nos vamos a fijar, dependiendo, claro, del tipo de prótesis, tenemos unicamerales, bicamerales, y las vamos a observar por ultrasonido, pero con mayor frecuencia vamos a observar a través del ultrasonido este complejo, que es el complejo trilaminar. El complejo trilaminar va a estar conformado de la cápsula fibrosa y la cápsula anterior y posterior del implante mamario. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Que existen válvulas, muchos implantes tienen válvulas de fijación. Esas válvulas de fijación por lo general van de situación anterior y podemos verlas como un espacio anecoico entre el borde anterior de la cápsula de la prótesis mamaria. Y muchas veces lo podemos confundir con el signo de la línea subcapsular, que es un signo de rotura intracapsular. Les digo esto porque es frecuente, muy frecuente, cuando vemos una paciente que a nivel de situación retrorelar, generalmente están de situación retrorelar, vemos esa imagen sugestiva de válvula de situación anterior, debemos buscarla en la otra mama contralateral en el mismo lugar. Pero en pacientes con clínicas que te dicen, doctora, siento que la prótesis se me movió, tengo más sensibilidad aquí, hice un ejercicio y sentí que eso se movió, ustedes, si esa paciente de casualidad, ese implante tiene válvula de fijación, eso los va a ayudar mucho. En el caso de esta paciente, tenía la clínica de la mama izquierda de situación retroleral, allí no vimos válvula de fijación, pero la derecha tenía la válvula de fijación de situación anterior. Es decir, es un signo sugestivo de que hubo una rotación del implante mamario izquierdo. Igual, eso sigue siendo un BRAF 2. La siguiente pregunta: ¿qué hacer en caso de ver microcalcificaciones en un estudio nuevo que estén estables con respecto al anterior, donde fue sugerida la biopsia, pero que no haya realizado aún calcificaciones? Bueno, después de yo interrogarla porque no había entendido muy bien la pregunta y escuchar un caso, recordé un caso muy emblemático que hemos tenido este año aquí en la clínica, que le llegó a mi jefa, que se los voy a mostrar más adelante, pero vamos a ver qué dice la quinta edición del BRAF de las calcificaciones. Las divide en típicamente benignas y de alta sospecha. Las típicamente benignas van a ser categorizadas como un BRAF 2. ¿Cuáles son las únicas calcificaciones típicamente benignas que yo voy a categorizar como un BRAF 3? Las redondeadas agrupadas. Pero, ¿qué pasa? En las de alta sospecha las voy a categorizar con un BRAF mayor a 4B, 4C. Pero, ¿qué pasa? A esta regla hay una excepción. ¿Cuál es? Yo no voy a categorizar como un BRAF 3, así sean redondeadas agrupadas. No voy a categorizar como un BRAF 3 a las microcalcificaciones redondeadas agrupadas que sean de nueva aparición, es decir, que no estén en el estudio previo de la paciente. Si no están en el estudio previo, así sean redondeadas, agrupadas, biopsia. Si son de distribución lineal o segmentaria, ¿por qué? Porque esta distribución les da una morfología de sospecha, así sean redondeadas, agrupadas. Entonces también, distribución lineal o segmentaria, biopsia.
si están adyacentes a una masa tumoral. ¿Por qué? Porque si esta paciente va a ser estudiada por esa masa tumoral y tiene un grupo de calcificaciones, sean redondeadas, que son de aspecto típicamente benigno, adyacentes, tengo que biopsiarlas. ¿Por qué? Porque pueden ser un carcinoma ductal in situ y tener un carcinoma ductal infiltrante al mismo tiempo. Entonces, aquí les voy a mostrar el último caso de mi presentación, que yo le llamé casi al límite del VIRATS, que se parece mucho al caso de la pregunta de mi amiga. Esto es un ejemplo de una paciente de 83 años de edad. Encontróla aquí en Policlínica Metropolitana desde el año 2013. En el año 2019 presentó un hallazgo de reciente aparición, 2 grupos de microcalcificaciones en la mama izquierda en unión de cuadrantes externos. Estas calcificaciones eran redondeadas, otras heterogéneas, algunas adoptando distribución lineal. En esa oportunidad, por ser un hallazgo de reciente aparición, a pesar de que la mayoría de las microcalcificaciones eran de morfología redondeada, por la distribución lineal, se categorizó como un VIRAX 4B. La paciente acudió en el año 2020, estas se encontraban estables, sin embargo, se insistía en realizar biopsia por estereotapsia de esas calcificaciones. De estos años no tengo la imagen, pero esa paciente vino en el año 2021 y de esta sí tengo la imagen. En esta proyección de compresión más ampliación podemos observar 2 grupos. Este grupo de microcalcificaciones que son en su mayoría redondeadas. Las redondeadas también, según la sección del VIRAS, lo podemos nombrar como puntiformes cuando son muy pequeñitas, pero tienen distribución lineal. Algunas son heterogéneas. Tiene este otro segundo grupo que también son redondeadas, un poco más gruesas, pero la distribución también sigue siendo lineal. Ella en el 2021 se volvió a categorizar como un VIRAX 4B. No se hizo la biopsia, regresó en el año 2022 y si ustedes se fijan, existe solo una mínima variación en la técnica radiológica, una mínima variación, pero están estables. Se siguen viendo las mismas calcificaciones redondeadas, algunas un poquito heterogéneas, y tienen estabilidad ciertamente. En el año 2022 volvimos a categorizar como un VIRAX 4B e insistimos en hacer la biopsia. El médico tratante llama a mi jefa y le preguntó, ¿qué hacer? Mira, pero tienen 3 años de estabilidad. Y ella insistió, vamos a hacer la biopsia por vía estereotáxica con cánula de corte vacío, igual sigue su 4B. Le hacemos la biopsia por estereotaxia, o en los fragmentos confirmamos la presencia de las microcalcificaciones. Separamos los fragmentos con microcalcificaciones, fragmentos sin microcalcificaciones en 2 frascos, enviamos anatomía patológica y el resultado de anatomía patológica reportó microcalcificaciones estudiadas en mama izquierda, primer grupo, están en relación con carcinoma ductal in situ de bajo grado y grado intermedio, patrón sólido sin y con necrosis, y el segundo grupo está en relación con carcinoma ductal in situ de bajo grado y grado intermedio con patrón micropapilar cribiforme. Adicionalmente, 3 milímetros en un único fragmento de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado. Con esto les quiero decir es que la estabilidad de una lesión no va a determinar tampoco que la lesión no pueda ir a una biopsia, porque en primer lugar, estos grupos de microcalcificaciones nunca fueron VIRAX 3. Y eso lo quiero subrayar, nunca. Es decir, que la estabilidad de una lesión con características de sospecha no la va a dejar, no le va a quitar que siga teniendo las características de sospecha. El VIRAX es muy claro en qué vamos a colocar en categoría VIRAX 3. Si es un nódulo sólido, redondeado, hipoecoico con reforzamiento, sin vascularización, eso yo lo voy a colocar en un VIRAX 3. ¿Qué voy a colocar en un VIRAX 3? Los microquistes, una placa de microquistes que esté muy posterior, que sean muy pequeños, vamos a colocar un VIRAX 3. ¿Qué calcificaciones vamos a
es seguir las redondeadas, pero que no sean de reciente aparición y que no tengan una distribución ni lineal ni segmentaria. Entonces, por más que una lesión tenga características de sospecha y se encuentre estable, eso no la va a hacer bajar de categoría. El BIRAC, señores, lo da la imagen. Si una imagen tiene características de sospecha, es de una categoría de sospecha. Entonces, mucho cuidado con qué controlamos, porque yo siento que muchas veces los radiólogos no sabemos qué hacer ante una imagen y pensamos, no, vamos a colocarle control en 6 meses. Y el BIRAP es muy claro con qué cosas podemos controlar y qué cosas no. Todo lo que se salga de lo que no podemos controlar, debemos biopsiar. Con este caso me despido y les traje múltiples fotos del personal de Policlínica Metropolitana con el que tengo el gusto y el honor de trabajar, personas maravillosas dedicadas a su trabajo, con mística. De verdad que somos un servicio muy, muy bonito a la cabeza de la doctora Ana María Rux. Les quiero dar las gracias a la doctora Exaida Molero por la participación, por dejarme participar en este segmento de Radiología Rosa, este webinar, a los residentes del posgrado de radiodiagnóstico del Hospital Militar, que los quiero muchísimo y los adoro, y colaboro con ellos, no tanto como quisiera, mi tiempo me lo permite, quisiera más, pero bueno, muchas veces nos metemos tanto en el trabajo que nos complicamos. A todas las personas que escucharon esta presentación, un abrazo en la distancia, un abrazo virtual y muchísimas gracias. Espero les haya gustado y sirva de su orientación.